Buen día, amados hermanos. Es un gusto poder compartir un día más con ustedes un devocional de esta serie llamada Conocer a Dios. En esta serie, como le he mencionado, estamos estudiando un poco acerca de lo que se conoce como la teología propia, que es el estudio del carácter de nuestro Dios. Hemos hablado de la codescendencia de Dios, hemos hablado de la revelación especial, la revelación general, y especialmente la semana pasada, en el día jueves y el día viernes, hablamos de los atributos incomunicables de nuestro Dios, los cuales son cualidades de Dios que hacen a nuestro Dios único y absolutamente diferente a nosotros. Hoy, mi hermano, el día de hoy, que es lunes, y durante toda la siguiente y esta semana, perdón, hablaremos y profundizaremos en algo que la Biblia nos deja ver. Y son dos realidades que parecen opuestas, pero que juntas forman la base de nuestra fe. Y estas realidades son la trascendencia y la inmanencia de nuestro Dios. Y el día de hoy hablaremos acerca de la trascendencia. Y podemos preguntarnos tal vez con esa realidad, podemos preguntarnos si Dios es demasiado grande para nosotros. Y la respuesta corta, mi hermano, es sí. Pero sabe, aún en esa grandeza es donde encontramos nuestra mayor seguridad y donde podemos ver el amor de nuestro Dios. Y me gustaría, mi hermano, definir o comentarle a qué nos referimos cuando hablamos de que Dios es trascendente. Y sabe, la trascendencia, la trascendencia de Dios significa que Dios está por encima, sobre todo y más allá de toda su creación. Nuestro Dios no está atrapado en el tiempo, no está limitado por el espacio, sino que Él es Dios y Él es inherentemente Dios, lo que significa que no puede ser manipulado, no puede ser forzado, ni nada de eso por el ser humano, ni por nada de su creación, porque Él es el creador de todo. Y esto, mi hermano, es muy importante, hablar de la trascendencia de Dios, porque nos deja ver, si lo recordamos o relacionamos con lo que hablábamos la semana pasada, como es la aceidad de Dios, veremos que Dios es Dios y punto, y Él no depende de nada ni de nadie para existir. Y su trascendencia nos habla de que Él está por encima de todo lo que Él ha creado. Y para entender esto, mi hermano, en la Biblia podemos encontrar nosotros, por así decirlo, tres ventanas que nos hablan acerca de la trascendencia de Dios. Y esas ventanas son la infinidad, la eternidad y la inmutabilidad de Dios. Atributos, como les llamamos, que ya conocemos tal vez. Pero sabe, me gustaría desglosar estos tres de una forma breve para entender mejor la trascendencia de nuestro Dios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que Dios es infinito? Básicamente, con esto, mi hermano, nos referimos a que Dios no tiene límites, que Él no puede ser contenido por nada. Fíjese cómo lo explica el escritor de Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Dice así: pero ¿será posible que tú, Dios, habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Usted puede profundizar en el contexto para que sepa quién es el rey que escribe estas palabras, pero dice una gran verdad. Primero se cuestiona y lanza una pregunta: ¿será posible que Dios habite en la tierra? Y luego da una respuesta lógica, él mismo a esta respuesta: si aún los cielos, por altos que sean, no pueden contener a Dios. Y después lo aterriza en el contexto inmediato, hablando del templo que habían construido, y dice: mucho menos este templo. Aunque era un templo hermoso y grande, sabía que Dios, por ser un Dios infinito, no puede ser contenido por nada. Aquí hay otros eruditos, teólogos del siglo XVIII, siglo XVII, que lo expresan de una forma un poco más poética, diciendo que Dios no puede ser contenido ni por el universo mismo. Y siendo que el universo es infinito a nuestros ojos, imagínense qué tan inmenso es Dios, que en el mismo universo puede contenerlo. Y siguiendo esta misma idea, fíjese cómo presenta el salmista también acerca de la infinidad de Dios. Fíjese lo que dice el Salmo 139, versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no alcanzo a comprenderlo. Hablamos
de que Dios es infinito. Y como le mencionaba en las sesiones anteriores de devocionales, nunca vamos a poder conocer a la perfección a nuestro Dios, porque Él es eterno, porque Él es infinito y porque nosotros tenemos una capacidad de raciocinio limitada, finita. Eso es la infinidad de Dios. Ahora hablemos de la eternidad de Dios, que es la segunda ventana. Cuando hablamos de la eternidad de Dios, hablamos de que Él es, por así decirlo, Él siempre ha sido. Si lo llevamos a términos de tiempo, Él no está sujeto al reloj. Él es dueño del tiempo. Algunas personas lo comparan como un reloj y el relojero. Es como si Dios fuera el relojero y toda su creación es un reloj. El relojero no está sujeto, por así decirlo, al tiempo de su reloj. Puede estar a otra hora. Además, él puede ajustar la hora. Pero esto es yo considero que es un ejemplo que nos puede llegar a confundir. Simplemente entendemos que Dios está fuera de este tiempo, porque Él es dueño del tiempo. Fíjese cómo lo expresa Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo menciona esta cualidad o ese atributo de Dios, su eternidad. Él siempre ha sido. Dios es nuestro Dios eterno. Y fíjese también en base o siguiendo esta línea de la eternidad de Dios, cómo lo presenta Pedro en su segunda carta, en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8, que dice lo siguiente: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como una hora, y como un día, perdón. Aquí, mi hermano, podemos hablar también de la eternidad de Dios. Y justamente retoma fuerza lo que le mencionaba al principio. Dios es dueño del tiempo. Ahora, esto debe reconfortarnos. Más adelante le voy a decir por qué, pero veamos la siguiente ventana, que es la inmutabilidad de Dios. Y esto, mi hermano, como ya se lo he mencionado, la inmutabilidad de Dios nos habla de que Dios no cambia. El carácter de Dios podemos equipararlo como una roca firme en este mundo que se desmorona. Y fíjese cómo lo menciona el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3, 6, que dice lo siguiente: yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados. Esto es maravilloso, mi hermano, porque aquí no son palabras del profeta, sino son palabras de nuestro Dios diciendo que no cambia. Ahora vámonos a Santiago para hablar también sobre la inmutabilidad de Dios. Santiago 1:17 dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Tanto Malaquías como Santiago y también el salmista y en muchos más pasajes bíblicos podemos encontrar estas referencias acerca de la inmutabilidad de nuestro Dios, que Dios no cambia. Ahora, volviendo a la pregunta o al concepto inicial, la realidad inicial de la trascendencia de Dios. ¿Para qué nos sirve saber que Dios es trascendente, que es infinito, que es eterno, que es inmutable, que está por sobre todas las cosas, que nada puede contenerlo? ¿Sabe? Eso, más que llenarnos de conocimiento, de palabras, de conceptos, nos da un consuelo inquebrantable. Nuestra situación puede cambiar, nuestro estado de ánimo puede cambiar, pero Dios no cambia. Si el tiempo se agota, Dios tiene toda la eternidad. Si nuestros problemas parecen infinitos y enormes, recordemos que el poder de Dios es el único que realmente no tiene límites. Ahora, mi hermano, podemos el día de hoy y toda esta semana, todos estos días, recordemos esto de nuestro Dios: su infinidad, su eternidad y su inmutabilidad. Y descansemos en eso, en que Dios es más grande que cualquier situación que enfrentemos, y que eso, mi hermano, mueva nuestras vidas a adoración, a una adoración genuina, una adoración en espíritu y en verdad, porque todo esto que hemos visto en los días anteriores nos ha llenado de conceptos de Dios. Hemos hablado de que Dios es grande, de que es muchísimas cosas, sus atributos, su aceidad, y se lo mencionaba
el día del estudio bíblico, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál será nuestra respuesta ante toda esta grandeza de Dios? Y la respuesta tendría que ser una adoración genuina, porque Él es Dios. Adorémosle porque Él es Dios. Y siendo Dios, nos ha amado incondicionalmente. Y siendo eterno, siendo infinito, siendo inmutable, nos ha llamado a salvación para que tengamos una relación con Él. Yo no sé usted, pero eso a mí me llena de un profundo agradecimiento y de asombro y me deja maravillado. Y lo único que creo que todos podemos hacer es rendir una adoración con toda nuestra vida para con nuestro Dios. Le pido que me acompañe en una oración. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y eres fiel. Gracias porque sin duda alguna reconocemos tu infinidad, tu eternidad y tu inmutabilidad. Gracias porque eres tan grande y aún así nos has amado de una forma maravillosa. Gracias porque en ti podemos estar seguros, porque sabemos que nuestra vida está en tus manos y sabemos que eso no hay mejor lugar en el que podamos estar más que estar en tus manos, en las manos de ese Dios infinito, del Dios eterno y del Dios que nunca cambia. Padre, ayúdanos a que podamos rendir una vida de genuina adoración para contigo, Señor. Que recordemos que no hay nadie digno de nuestra alabanza, solamente tú. En tu nombre.